Bienvenidos a una nueva edición del podcast de A Bote Pronto, una de las últimas de la temporada, con silbidito incluso, porque estamos ya felices de que termine. Fíjate cómo silbas, Nacher. No silba muy allá, No. Bueno, bueno, en fin. ahí mejor. Un gato, Sí, un poco un silbido bastante extraño. Se ha anticipado ya, la persona que tenéis aquí a mi lado es Javier Nacher, como siempre. Qué sorpresa. Y a mi otro lado, Paula Carbonell. Otra sorpresa. Otra claro. sorpresa, Feliz año, Javi, por cierto. Feliz año para Javier Nacher, feliz año a todos. Ya llegando a junio, con el Ya feliz llegando año. a junio con la broma tonta y ya llegando al final de la temporada, jornada 37 de la Liga, que deja casi todo resuelto, a excepción de séptima y octava plaza y de un puesto de descenso que se tendrá que jugar a cara de perro el Leganés contra el Español. Así que, bueno, pues la mejor de las suertes para todos. Hoy venimos precisamente en un podcast, después de haber hablado durante mucho tiempo de Barça, Madrid, como es inevitable cuando llegan estos tramos decisivos de la temporada, porque al final han protagonizado la pelea por todos los títulos y eso copa todos los titulares, como es lógico, la Copa del Rey, la Champions, la pelea por la Liga. Una vez ya resuelto todo, hoy queríamos hacer un podcast en el que hablásemos un poquito más de todos los equipos de la Liga, más en global, y hemos decidido hacer uno de las decepciones de la temporada 24-25 en la Liga. Hemos preparado cada uno de nosotros 3 decepciones que pueden ser una directiva, un jugador, un entrenador, un fichaje, un equipo en su conjunto, y hablaremos un poco de por qué nos han decepcionado ahora que la temporada está ya casi concluida. La semana que viene haremos lo propio, pero en este caso pondremos nota al rendimiento de cada uno de los equipos de la Liga, haremos las notas de la Liga en el podcast de la semana que viene. Y ahora aprovechamos para hacer las decepciones. No sin antes recordaros, por cierto, que os dejamos por ahí en la descripción del vídeo un enlace a una encuesta para el próximo capítulo del Infiltrado. Ya sabéis que hemos hecho el primer Infiltrado, lo hicimos sobre el derbi madrileño, Real Madrid contra Atlético de Madrid. Reunimos a fans de ambos equipos, hicimos que uno de ellos se infiltrase entre la afición rival y tuviese que superar una serie de pruebas para hacerse con el premio, que en el caso de la primera edición fueron unas botas firmadas por Carvajal y por Griezmann, y en el segundo, en el caso del derbi sevillano, era una camiseta oficial del Sevilla, que al final, acabó ganando, lo podemos decir ya, el que no haya visto el vídeo, un poco ya es spoiler, acabó ganando el infiltrado del Sevilla entre la afición del Betis, se pasó muy bien por bético y acabó ganando. Queremos preguntaros cuál es el siguiente episodio que queréis que hagamos y sobre todo si participaríais, porque al final la gracia de este formato es que participe la comunidad y que participéis los aficionados de los equipos. Hay muchos derbis por ahí muy potentes, como por ejemplo, Paula, pues puede ser Depor Celta, Sí, derbi clásico. Por ejemplo, podría ser el derbi vasco, Nacher, hay ejemplo. un Athletic Real Sociedad, el derbi de Barcelona, el Español Fútbol Club Barcelona, que lo vivimos hace nada, derbi que decidió la Liga. Así que tenéis que dejarnos en comentarios si os gustaría participar, cuál os gustaría ver, nos dejáis un poco simplemente vuestros datos y a partir de ahí nosotros tomamos decisiones, porque es que tenemos tantas opciones que nos ayudaría un poco si nos ayudáis, valga la redundancia, a decidir. Os dejamos por ahí el enlace en la descripción del vídeo y así podéis simplemente rellenarlo y en el futuro os avisaremos cuando vayamos a grabar. Contactamos con vosotros y si queréis venir, pues podéis participar en ese vídeo que está bastante guapo, es bastante divertido y además ya sabéis que siempre tiene premio. Dicho lo cual, decepciones, vamos a repartir collejas, que es lo que le gusta a la gente. A la gente le gusta ver la sangre correr por las aceras de la Liga y en este caso, decepciones. Si os parece, vamos a empezar una cada uno y vamos rotando. Venga. Empieza porque me parece así, Javier Nacher. Venga. Pues yo voy a lanzar la primera, que creo que no sorprende a nadie, pero el Real Valladolid. Y pones aplausos. Pongo aplausos. ¿Por qué? Porque todavía está en liza de conseguir no ser una decepción, para mí. Os doy unos datos. Más allá de los partidos de tenis jugados en la grada, las disputas… Pero me dices que todavía está en capacidad de no ser una decepción. Bueno, a falta de un partido. Puede arreglarlo. ¿Qué tiene que hacer? ¿Meter 15 goles? No, ahora lo veréis. Saca unos datos tremendos. Más allá de los partidos de tenis jugados en la grada, más allá de las peleas en los banquillos en pleno partido, más allá de el cambio de 3 entrenadores, más allá de todas estas cosas, más allá de Ronaldo Nazario ayer en la Fórmula 1 mientras jugaba su equipo, más allá de todo esto, fíjate,
Si el Valladolid pierde la última jornada Vale. contra el Club Deportivo Leganés, Vale. el equipo pepinero, Cosa esperable, por otro lado. cosa esperable, o sea, no creo que… Viendo un poco, digamos, la el línea devenir de la continuista. temporada. Sí, la línea continuista. Sería lo más coherente. Correcto. Fíjate, si pierde ese partido, el Valladolid haría la peor segunda vuelta de la historia de la Liga, Vale. cosechando 1 punto en 19 partidos. No está mal. Es difícil, ¿eh? Hombre, Hay que ponerse para Hay que hacerlo. ponerse, hay que ponerse, sí. La peor temporada ahora mismo, la peor segunda vuelta ahora mismo la tiene el Córdoba de 2014 en Primera División, que hizo 2 puntos. Bueno, O sea, está ahí el Valladolid, o lo Claro. empata, o lo pierde, o lo gana, o sea, está ahí. prácticamente lo tienen hecho, sí. Fíjate, si pierde ese partido también, haría récord histórico de derrotas seguidas en la Liga, ¿Vale? con 12 derrotas seguidas. Hostia puta. Es que lleva 11. ¿Vale? Y si pierde ese partido, el Valladolid sería el primer equipo de la historia de la Liga, casi 100 años, en cosechar 30 derrotas en una temporada. Tiene 29. ostras. Ahora, fuera de la broma, yo creo que todos dimos como descendió el Valladolid en nuestras predicciones, pero creo que ninguno esperábamos este absoluto desastre de temporada que puede culminar con los peores registros de la historia, más allá de el Logroñés de los 90 y el Sporting de los 90, que hicieron 13 puntos. Más allá de la broma, 16 puntos que tiene ahora mismo, yo creo que nadie esperaba tal hecatombe. Un insulto al escudo, que es como se lo ha tomado la gente, yo Sí, creo. sí. Y me parece normal, ¿eh? Porque sí que creo que hay veces que hay un enfado con los descensos entendible, pero muchas veces desproporcionado. Yo creo que hay veces la gente es injusta con sus equipos y no es muy consciente de la realidad económica y un poco de nivel. Y hay equipos que lo tienen verdaderamente difícil para permanecer en primera porque simplemente no tienen el nivel, ¿no? Por ejemplo, y no lo digo como una crítica, sino como un elogio. El Leganés, por ejemplo, esta temporada, yo creo que ves la plantilla y desde el primer día sabes que van a estar justos. Si descienden, pues es un chasco para la afición y es un mal trago, evidentemente. Pero tampoco creo que se le pueda pedir al Leganés hacer una temporada de 50 puntos con la plantilla que tiene. Y en el caso del Valladolid, hombre, es evidente que la plantilla no es tan mala como para hacer esta temporada bochornosa. Sí, es que yo creo que hay formas y formas de descender, ¿no? Una cosa es que tú sepas que tu equipo puede sufrir y que va a estar ahí en la pelea por el descenso, es ser el Leganés, aguantar prácticamente la última jornada y tener opciones, que yo creo que eso ya es meritorio, y otra cosa, descender como prácticamente lo va a hacer el Valladolid, y que ya desde no sé cuántas jornadas con antelación ya se sabía, y donde la imagen del equipo ya es lo que es, con cambios de entrenadores, luego que a nivel institucional el club pues tampoco está en su mejor momento, y que yo entiendo el enfado de la afición, porque realmente ver jugar al Valladolid es un dolor. Un dolor, Es un dolor. Y luego no solo el juego, sino todo lo que ha dicho Nacher de el bochorno institucional que has Sí, dado sí. en general. Ronaldo pasando olímpicamente de un Completamente. club vamos, incendiado, la afición súper enfadada como es lógico, los jugadores dando una imagen muy poco profesional. Varios… En enero vendes a tu mejor jugador, a Jumabá, luego Raúl Moro porque se lesiona, que si no más de lo mismo. Sí, sí, Es pero que al final es una sensación de abandono como la que se ha vivido, Sí, por ejemplo, con el completamente. Valencia mucho tiempo. Pues lo mismo, pero con el Valladolid, siento que es un histórico de España, ¿eh? Una pena. Voy yo con mi primera decepción. Vale. Vamos. Tengo dudas, pero la voy a soltar Sí. porque quiero generar debate. Esta es un poco más impopular, porque es de un entrenador que ha salvado a su equipo, pero aún con la salvación, Sé por dónde vas. La para Manoleta, mí, ¿no? Coudet ha sido una decepción esta temporada. Eh, Voy. El Chacho. Voy Vale. con mis argumentos. Venga. En primer lugar, eliminados de Copa por un segunda ref. En este caso, la Deportiva Minera. Que bueno, te centras en Liga, puede ser, pero me parece que La todopoderosa deportiva. sí que acaba en media tabla en segunda federación. Luego, sobre todo, para mí, es un palo complejo. Yo tiro por Coudet, pero luego Vale. ya entro con la desbrozadora y le meto a todo el mundo. Vale, ¿vale? vale. Entonces, sigo sin entender la decisión de la directiva del Alavés de quitarle el proyecto a Luis García Plaza cuando todavía no estaba en puestos de descenso y cuando contaba con el apoyo de la plantilla, al parecer. Es algo que no comparto y sigo sin entender porque me parece, sobre todo, y es el gran punto de esta crítica a Coudet, creo que ha conseguido el objetivo, que era la permanencia, ¿no? Y el Alavés ha tenido varios cambios importantes en la plantilla, por ejemplo, la marcha de los 2 laterales titulares, la marcha de Samu, que el año pasado fue un jugador importante.
puedo entender, ¿no? Que eso se nota a nivel de rendimiento, pero creo que el cambio de entrenador no ha supuesto una revolución, por lo menos para mí. A diferencia de lo que sí vimos en el Celta en otras épocas de Coudet, no he visto un estilo muy reconocible del equipo ni nada especialmente diferente. Es verdad que ha mejorado algo en puntos por partido. Coudet en la Liga ha ganado 6 partidos, 9 empates, 7 derrotas, un total de 1,23 puntos por partido. Luis García Plaza tenía 4 victorias, 2 empates, 9 derrotas cuando le echaron, 0,93 puntos por partido, ¿no? Ha subido un poquito, que ha sido reacción suficiente para salvarse, aunque diré, y no es un ataque contra la gente del Alavés, que se ha salvado como se ha salvado el Alavés, con 2 penaltis cogidos por pinzas, vamos, en las 2 últimas jornadas. También le habían perjudicado mucho con los penaltis. Esto es así, pero es el equipo que más penaltis ha recibido a favor solo después del Real Madrid en toda la Liga. Y estos 2 últimos han sido clave. Por eso te digo que si no hubiese habido esos 2 penaltis, hubiesen llegado a la última jornada jugándoselo todo como el Español y como el Leganés. Y aunque ha salvado al equipo, yo entiendo que la decisión de fumarse a Luis García Plaza era para dar un salto de nivel, porque consideraban que con Luis García Plaza eso no se podía hacer, y yo siento que eso no ha sucedido. Esa es mi opinión. Yo coincido. A mí, más que decepción lo de Coudet, me parece más decepcionante la decisión de destituir a Luis García Plaza. En eso, sí, es un poco un mix. Sí, sobre todo porque prácticamente, creo que es en la rueda de prensa de despedida, el presidente Alavés argumenta que lo hacen un poco con la idea de querer salir de la posición en la que estaban, porque estaban ya en zona baja. En ningún momento, ojo, pisan descenso con Luis García, pero estaban en una mala racha, y que lo hace un poco con la idea de darle al equipo ese impulso, ¿no? Y esto coincide en que con Coudet no se ha visto en ningún momento. Prácticamente ha tenido una buena racha final de temporada, ganando varios partidos importantes contra, por ejemplo, equipos como el Villarreal, y en el último tramo se han espabilado bastante. Pero sobre todo, yo no he notado una diferencia de este equipo qué diferente juega con Coudet. De repente, qué estilo, qué apuesta, qué… No sé, creo que la temporada que viene pues va a haber un poco de movimiento en verano y va a ser más o menos lo mismo otra vez. Yo te iba a decir que justamente lo que más me preocupa del Alavés es el futuro, porque no sé si el Chacho será el entrenador para el año que viene. Luego, en clave jugadores importantes, parece que Carlos Vicente va a volar ya de Vitoria. Quique García, que es tu referencia ahora mismo, pues va a tener un año más. No creo que puedas fiar todo ahí arriba a Quique García. Van a hacer caja con Panicelli. Joan Jordán, por ejemplo, que es un hombre importante, vuelve al Sevilla cedido. Es loco lo del Alavés, por cierto, con los delanteros, porque ha tenido 3 talentos que pueden ser la bomba en el futuro, como Marwan Sanadi, Panicelli y Samu Morodion, y va a haber muy poco por los 3, Por eso te digo que a mí me preocuparía más el futuro, porque yo entiendo que si le dan el proyecto al Chacho de decir, mira, cogiste este equipo a medias, lo has salvado, vamos a hacerte un proyecto a tu medida y tal, si es la confianza de la directiva, no me parece una mala decisión. Ahora, mucha pasta tienen que sacar por este tipo de jugadores, por Panicelli y demás, para hacer un proyecto que realmente convenzca, porque los jugadores clave, ya te digo, es que no van a estar el año que viene. Sí. Bueno, en general para mí el Alavés yo no he entendido mucho la decisión, porque creo que hubieran estado más o menos igual con Luis García Plaza que con Coudet. No es tanto un palo a Coudet, que igual la temporada que viene de repente empieza a rendir bien el Alavés y me parecerá un buen entrenador. Yo creo que sigue siendo un buen entrenador. Entiendo mucho más la apuesta por Coudet que las apuestas que han hecho recientemente en los banquillos equipos como, yo que sé, como el Sevilla o como el Valladolid, que sí que vi varias apuestas ahí de entrenadores que venían de fútbol sudamericano que eran un poco un triple desde medio campo que no han entrado en ningún caso. El Cacique Medina, por ejemplo. Paula. Pues yo voy a destacar como decepción la segunda vuelta del Girona en el campeonato. Yo creo que en la primera vuelta se podía de alguna manera justificar o entender el mal rendimiento, primero porque estaban jugando la Champions, ni siquiera eso no te condiciona, luego también porque tuvo muchos momentos de lesiones durante el primer tramo, pero sí que es verdad que en esta segunda vuelta a mí me daba la sensación de que había ahora sí que se exigirle al Girona ese paso que no habían dado y que en vez de ir hacia adelante y subir hacia arriba, fueron hacia abajo. Prácticamente creo que a principios de mayo eran el segundo peor equipo por detrás del Valladolid con peores números en la liga. Entonces, yo creo que Mitchell le costó mucho. Yo creo que el equipo se creyese su idea y que ahora al final de la temporada, cuando ha utilizado más a Astuan y ha utilizado más a Portu, en vez de a los Mioski, a Abel Ruiz y demás fichajes de turno, creo que es cuando ha encontrado soluciones. Dijo además Mitchell el otro día en el postpartido que se arrepentía de no haberle dado más minutos a Portu, porque yo creo que en el momento clave de la temporada quienes le han respondido que había sido injusto con él. Esta es una clásica de entrenador. Yo, fíjate que del Girona
destacaría muchas cosas en negativo, pero justo la segunda vuelta me ha parecido el cambio de paradigma. O sea, creo que ha sido muy mala la temporada en general, pero la segunda vuelta ha sido cuando Mitchell ha dicho, ok, renuncio a mis ideas, renuncio a todo y me pongo modo guerrilla para salvar al equipo, saco a los viejos rockeros, saco a Stuani, saco a Portu y me pongo en full modo rascapuntos. Simplificar plan de partido, sí. Pero realmente esa ha sido la única parte de la temporada en la que el Girona ha funcionado un poco mejor porque tenía claro el plan y tenía claro el objetivo. Durante el resto de la temporada no tenía claro ni el plan ni el objetivo y entonces ahí ha naufragado. Y la verdad que el Girona ha sido en general un poco triste de ver porque ha sido una sombra de lo que fue en su momento. Es que, bueno, yo tenía apuntado al Girona no como club, sino los fichajes del Girona. Yo también. Porque tú también, ¿no? Quique Cárcel tenía. Sí, a ver, ha sido un grandísimo director deportivo durante muchos años, pero es que este año cuesta quedarse con un fichaje con el que haya acertado. Y que sobre todo es una evaluación al rendimiento de esta temporada. Es decir, este año no ha sido un buen año para Quique Cárcel, lo cual no quiere decir que no sea un magnífico director deportivo. Correcto. Y ha sido un mal año en el apartado de altas, porque en el apartado de bajas ha hecho grandes ventas. Sí. O sea, que al final es una cosa específica, no es un mal entrenador Coudet o es un mal director deportivo Quique Cárcel, nada que ver. No, pero me parece que en su hoja de balance de este año, pues evidentemente creo que tiene que suspender. He estado repasando datos. Stuani es el máximo goleador del Girona con 11 goles. Ojo ahí. Y después de todos los fichajes, atención, Danjuma 4 goles, de los cuales el último no me acuerdo cuándo es. Abel Ruiz 4 goles. Brian Gil 3. Asprilla 18 millones, 3 goles. Y Miovski 2 goles. Por no hablar de que en invierno solo incorporas a Artur cuando ya las cosas estaban mal. 800 minutos de Artur. Yo tenía apuntado mucho pase también horizontal, tenía apuntado lo de la dirección deportiva del Girona porque es el quinto equipo de la liga que más ha gastado en fichajes. No gasto neto, porque gasto neto sale incluso positivo con todas las ventas que hicieron, pero han invertido 50 millones de euros en fichajes que solo están por detrás de equipos como bueno, lo tenía de memoria, pero eran los grandes de España. O sea, Atlético de Madrid, Barça. Correcto, sí. etcétera. Y se ha gastado 18 en Asprilla, 9 en Abel Ruiz, 8 en Krejci, 6.5 en Miovski, 3.5 en Francés, Artur cedido, Misejui libre, Brian Gil cedido, Danjuma libre y Romeu cedido. De todos estos fichajes, qué pocos han funcionado. Sí. Es que muy pocos. Yo sí que le compro de alguna manera a Quique Cárcel el hecho de que la papeleta no era para nada sencilla y luego que sobre todo el Girona tenía mucho jugador cedido la temporada pasada. Y yo creo que necesitaban vamos a apostar más por fichar jugadores en propiedad y tenerlos y un poco construir a partir de esas bases, que no tanto igual como hicieron la pasada de tenemos a Yago Conto cedido, tenemos a Noche de quien cedido. Creo que el plan era distinto, pero sí que es verdad que de esos jugadores, más allá de Krejci, Francés y Brian cuando ha estado disponible, pocos han rendido bien. Han sido tramos más que, y sobre todo, fichajes acertados. Esto es, para mí, sobre todo, más que una crítica a Quique Cárcel, sobre todo es una crítica a consecuencias de formar parte de un grupo con varios clubes, porque al final eres cola de león en vez de cabeza de ratón, en este caso, eres el equipo menos importante del grupo, uno de los menos importantes del grupo, y por lo tanto la estrategia de fichajes, después de que se hayan ido estrellas consagradas, que eran muy importantes, fichas jóvenes con proyección que no necesariamente te van a salir todos bien a nivel de rendimiento, pero que si uno te sale bien, al grupo ya le interesa porque sacarán mucha pasta por él, que es lo único que les interesa. Y al final, entre medias, está el rendimiento de un equipo que fijaos el rendimiento con picos y valles que va a tener estas temporadas, ¿no? Va a tener temporadas que, si acierto en el mercado de fichajes, voy a ser la bomba, como la temporada pasada, y si fallo, pues voy a ser una ponzoña incluso con riesgo de bajar a segunda división. Nacher, otra decepción. Pues otra decepción. Yo creo que es el momento de hablar de la segunda vuelta de la Real Sociedad. La segunda vuelta de la Real Sociedad es dantesca. La primera vuelta, creo que es menester recordar que iba séptimo. Acabó la primera vuelta séptimo, a 2 puntos del quinto, Plaza Champions. Ya se atisbaba que iba a ser Plaza Champions en España. El Villarreal, 19 goles a favor, 13 en contra, en 19 jornadas, 28 puntos. Va a acabar la temporada, lleva 37 jornadas, independientemente de lo que pase la última, alrededor del 11º, a 21 puntos del quinto puesto.
es loco. Terrible. 19 puntos ha perdido por el camino frente a ese quinto puesto. 35 goles a favor, es decir, ha metido 16 desde entonces. 44 goles en contra de los 13 que llevaba. Es muy, muy loco. 31 goles le han cascado por el camino y 46 puntos. Es el decimosexto de la segunda vuelta. Es que los datos son alarmantes. De hecho, ha ganado el partido que ganó ayer frente al Girona, si no llevaba una racha de creo que 7-8 partidos sin ganar. Lo bueno de todo esto, yo tenía apuntada a la Real Sociedad como ente, como entidad, como un global, como un todo, como… Vamos. Pero es que en la primera vuelta no hablábamos mal de la Real Sociedad. Es que no tanto. Pero, sí que es verdad que es un equipo que ha perdido en general la chispa, porque este año no solo ha ido mal de rendimiento, hay que decirlo, era uno de los equipos más aburridos de ver. O sea, era un equipo planísimo, sin ideas, muy atascado. Yo creo que infravaloramos muchísimo el impacto que han tenido a nivel de rendimiento esas dos bajas. Yo creo que Mikel Merino, sobre todo, era un futbolista absolutamente capital para la estructura de la Real, pero absolutamente capital. Y yo creo que sobre todo este año el drama para la Real es que es un año en el que confirmas y consagras la salida de Zubimendi. O sea, hoy en día tienes 0 argumentos para retenerlo, ya se quedó por un poco amor al club. Y este verano tienes que asumir 100% que se va a pirar. Porque, y veremos si no se va más gente. Yo creo que lo único bueno es que es una sensación de final de ciclo y que la gente se ha ido un poco por su propio pie y antes de que las cosas empezaran a ir mal de verdad, ¿no? Yo creo que lo bueno es que Imanol ha decidido irse por su propio pie y la afición le ha despedido como se merece, como un entrenador histórico de la entidad, con un buen clima en general a su alrededor, con agradecimiento por todo lo que ha hecho. Y creo que ha sabido bajarse del barco antes de que se hundiese. Me parece inteligente por su parte como entrenador. Lo mismo con Roberto Lave, que se fue como director deportivo y últimamente hay que decirlo que las 2-3 últimas temporadas, los fichajes, si haces un repaso, en general no ha habido demasiado acierto, ¿no? Pues los Becker, Zakarian, Suchic, Óscarson, Andrés Silva, Javi López… Realmente… mismo ha sido un año malo para los directores deportivos estrella. O sea, Roberto Lave ha sufrido, Quique Cárcel ha sufrido, Víctor Horta ha sufrido. En general se ha ido más talento a la liga del que ha llegado. Y esos equipos que siempre destacaban por detectar talento por debajo del radar, este año se le han pegado bastante a lo grande los tres. Y lo bueno es que es un fin de ciclo y da la sensación de que es un punto desde el que reconstruir. Y yo con lo que me quedo es que si hay algo que la Real sabe que le va a seguir funcionando es la cantera, porque las buenas noticias de esta temporada son las irrupciones al final de temporada de Joan Martín, de Pablo Marín y de este tipo de futbolistas, incluso los que están cedidos por ahí, como es el caso de Urco, de Gorrochategui, que suenan interesantes. Ayer marcó Mariez Currena. Así que bueno, que se sigue viendo que por ahí siguen teniendo la capacidad, que es una cosa muy loca, de instaurar en el primer equipo a 2-3 jugadores de la cantera cada temporada, que está muy bien, pero ha sido una temporada para olvidar. Por cierto, solo el Getafe y el Valladolid han metido menos goles a favor en esta liga que la Real Sociedad. Ostras. Es que Oyarzabal, que se va a ir a los, lo voy a mirar, pero 7-8 goles en liga, hay que ver cuántos ha metido de penalti, Porque claro, es que goles como tal de Oyarzabal… No, y Óscarson, sobre todo, que es por el que han pagado 20 millones de euros. Sí, bueno, pero te quiero decir, es que al final, Oyarzabal, por ejemplo, que es un futbolista capital todas las temporadas, que siempre se iba por encima de los 10 goles y demás, este año pero te diré que va a hacer… justamente este año Oyarzabal yo no es de los que señalaría. Me parece de los pocos… ¿Con quién te quedas tú a nivel futbolistas que te hayan decepcionado un poco en la Real o qué te parece a ti? Pues es que a mí, no sé, yo con la Real me da la sensación de que se le puede exigir más y se le debe exigir más. Yo compro lo de las bajas de Mikel Merino, lo de la baja de Lenormand, pero creo que la Real sí que invirtió dinero en encontrar sustitutos, ¿no? Apostó por Aguer, que le funcionó muy bien, trajo a Sucic, trajo un delantero, por lo que, pese a que creo que son bajas, son sensibles, no me parece que pudiesen determinar tanto su temporada, ¿no? Y sobre todo porque además se quedó Zubimendi al final, luego que eran bajas que en algún momento lo veías venir. A la Real no le puede pillar de sorpresa este verano que Zubimendi se vaya, tú ya lo sabes. Claro, tienes que estar preparado. Exactamente, entonces, no sé, a mí me ha decepcionado bastante la Real también en cuanto a juego. Creo que es muy inteligente la decisión del entrenador por un tema de continuidad. Vamos a darle continuidad a la cantera, pues ¿por qué no apostar por un entrenador como en su momento se hizo con Imanol, que conoce muy bien el club, pero que creo que es una de las excepciones? Sí, sin duda, y hay que decir también un poco sobre la Real,
que bueno, más allá de eso, también habrá futbolistas que tendrán que dar un paso al frente, como Barrene, como veremos Cubo, si se queda, ¿no? Yo creo que es un proyecto que, para mí, un poco lo último que hay que decir es, la Real tiene mejor equipo que el Rayo, que el Mallorca, que el Celta y muchísimos más recursos. Osasuna, o sea, debería estar con cierta comodidad por delante de ellos y no lo ha estado. Mi decepción era la Real, así que te paso la palabra, Paula. Vale, pues yo abro este melón y ya lo cerramos. Para mí, una de las decepciones de la temporada es sin duda el videoarbitraje y el VAR en la Liga. No hay aplausos. No vas a poner no hay aplausos. Sí. Bueno, no sé ni si es decepción. O Ya. sea, Yo es que no la compro porque no esperaba nada mejor. Yo entiendo que en todas las temporadas va a haber polémicas y decisiones tal, pero sí que me da la sensación, ostras, que esta liga, jornada tras jornada, habían decisiones polémicas al punto de decir, es que yo creo que ya literalmente nadie entiende qué se pita ni cómo se pita, ni jugadores, ni clubes, ni los propios aficionados. Muchas veces sensación de por qué una acción se mide de una manera si la pita un árbitro, pero otra. Yo creo que ahí tienen la liga algo importante, porque yo creo que hay un lío esta temporada con lo de los árbitros y el VAR, que a mí me ha parecido más claro que otros años. Totalmente. Yo creo que sobre todo hemos llegado a un punto en el arbitraje en el que se han retorcido tanto las normas básicas y fundamentales del arbitraje que ya no las entendemos. La zona doxo, las manos voluntarias, involuntarias, pegadas, no pegadas, rebote. Y ha habido varias jugadas estas últimas jornadas que ya no sabemos. Por ejemplo, la que hubo este otro día en el caso del Sevilla... la expulsión de Badé, que ha sido expulsión de Zubeldia esta temporada, pero de repente en el Barça-Madrid fue una jugada muy parecida y tampoco hubo expulsión. Luego hubo una mano de Tchouaméni dentro del área que no sé muy bien por qué razón, porque tampoco lo entendemos, tampoco fue un penalti, pero en otros casos sí lo ha sido. Sí. A veces interviene el VAR y prevalece el VAR y no el árbitro, luego a veces prevalece el árbitro. Es un cacao. Yo creo que urge al fútbol español ponerse de acuerdo para reformar de una vez por todas el sistema del arbitraje, porque no está funcionando, y sobre todo porque al final la institución internacional que dictamina las normas, que es la IFAB, dictamina o da una serie como de circulares para todo el mundo, que luego las apliquen en todo el mundo, y no en todo el mundo se arbitra así de mal. O sea, esto es exclusivo del fútbol español, porque luego ves partidos de fútbol europeo y es verdad que son los mejores árbitros de Europa, pero ¿qué diferencia? Ya. Sí, o sea... Pero es que a mí no me sorprende. Yo con los árbitros soy muy crítico, pero porque... O sea, yo hay cosas como que no entiendo por qué hay dos árbitros ahora mismo que interpretan las jugadas. Cuando hay uno que debería ejecutar, y entonces si hay uno que solo tendría que ejecutar, que es el del VAR, no hace falta una persona para ejecutar. ¿Os fumaríais el VAR? No, yo no me fumaría el VAR. Yo lo he dicho muchas veces, para mí la solución pasa por que el VAR sea una mera herramienta tecnológica de repeticiones para el árbitro y ya está. O sea, y que no tiene que haber una persona arriba interpretando las jugadas, tirando líneas. No, esto se puede hacer con la tecnología, no hace falta una persona para eso. De hecho, una persona más lo que está haciendo es liar a la gente. O sea, pero es que como en el tenis, o sea, es que es tan sencillo como eso. Capitán de cada equipo, una vez por parte, tiene opción a una revisión. Y ya está. Y si luego el árbitro, por ejemplo, la jugada que decías de Tchouaméni, si el Barça ya hubiese usado su derecho a pedir una repetición en esa parte y no lo pita el árbitro, pues mira, no lo ha pitado, como antiguamente, y no pasa nada. Sí. Y ya está. Sí, yo estoy por ahí también. Sí, no, yo sobre todo porque en su momento el VAR surge con la idea, ¿no?, de actuar frente a errores muy flagantes que hay en los partidos, ¿no? Y a mí me da la sensación de que la temporada se ha bajado el listón, no sé qué tal, que muchas veces parece más que el VAR es el que rearbitra constantemente que un poco el árbitro, ¿no? Yo creo que ahí, no sé, a mí me parece que acabar con el VAR no es una solución, porque creo que habría muchos errores que con el VAR se acaban, pero que de alguna manera tenemos que volver a definir un poco el papel del VAR. No, el problema en España son las personas y es el colectivo y cómo funciona. Hay gente que seguro que es apta y buena dentro del colectivo arbitral, pero el problema es cómo funcionan. No llegan arriba los mejores y como consecuencia la gente que está en primera división no está a la altura. Ya está, no pasa nada por decirlo, ¿eh? También esto es válido decir al mismo tiempo que la presión a la que se ven sometidos todos los árbitros, que ya de por sí no son los mejores y no son muy buenos, no les ayuda en nada. Y esta temporada ha sido para reflexionar muchos clubes sobre la presión que le ponen a los árbitros, totalmente innecesaria. Nacher, última decepción de la temporada. Pues en ese caso voy a tirar también por la segunda vuelta y en este caso del Real Club Deportivo Mallorca.
Mucha segunda vuelta tú, ¿eh? Bueno, hay mucha gente que… Es donde te espera. juega la chicha. Correcto, es donde te juegas la chicha y donde… Yo creo que la primera vuelta tenía bastante coherencia en la tabla, pero la segunda ha sido un poco alocada. Entonces… Bueno, va por ahí, va por ahí. Para mí, gran decepción el Mallorca, que recordemos que en la primera vuelta iba sexto, clasificado con 30 puntos. El Mallorca rozando incluso los puestos de Champions. Y en la segunda vuelta ha ganado 4 partidos. Es verdad que sí que podríamos haber tenido un atisbo, una pista de que esto podía pasar, porque en la primera vuelta el Mallorca era un equipo que defendía mucho sus ventajas, mucho 1-0. Estaba sobrepuntuando. 16 goles a favor y 23 en contra. Llevaban 19 jornadas y 30 puntos había sacado de 16 goles. Es muchísimo. Pero es verdad que una cosa es estar sobrepuntuando y otra cosa es que luego, cuando estás en el tramo definitivo de la temporada, con una plantilla bastante buena. Todos poníamos al Mallorca peleando por Europa en nuestras predicciones y había jugadores. Bueno, y la apuesta por Arrasate. La apuesta por Arrasate. Creo que ha habido muchos partidos muy determinantes que el Mallorca no ha estado a la altura. Y ya no solo el de Getafe de ayer. Me acuerdo el del Español, me acuerdo el de Osasuna, me acuerdo de muchos partidos donde en el tramo final, si algo diferenciaba al Mallorca, era precisamente eso, en plan, voy a defender mi ventaja de 1-0 y lo voy a hacer bien. Bueno, sin ser un equipo que ha tenido especialmente problemas de lesiones, por ejemplo, competición europea o competición de Copa, cayó pronto en Copa el Mallorca. Me ha decepcionado, honestamente. Sí. Yo mi punto es… En parte puedo estar de acuerdo, pero en parte me da la sensación que es todo un poco injusto, porque o sea, a mí me sorprendió mucho ayer el cántico de estamos de vacaciones de la afición, que entiendo que está un poco cansada de la segunda vuelta tan mala que ha habido, pero ¿cuál es el techo de este Mallorca? O sea, ¿cuál es el máximo al que le podemos pedir clasificar para Europa League? ¿Ese es el nivel de este Mallorca real? Es que tienes un buen punto ahí, porque realmente que hubiese marcado una muy buena temporada para el Mallorca, clasificar a Europa es muy difícil. Bueno, o sea, pero Conference igual te lo compro, pero Europa League es que veo que hay equipos más potentes que tú, con jugadores mejores que tú. Sí, sí. No sé si el Rayo tiene… Para mí el Rayo no tiene mejor equipo que el Mallorca, ¿eh? No, pero la Real, por ejemplo, que debería haber estado ahí. Bueno, era un buen año para haberse metido en Europa. Esto sí es un buen punto. Me habiendo hasta la 8ª plaza. Siendo un año en el que se han caído por completo de toda la pelea el Valencia, el Sevilla, la Real, que equipos que son equipos que históricamente y por dimensión tienen, entre comillas, más fácil estar ahí que el Mallorca. Es verdad que era un buen año para colarse. Pero aún así, no sé, pues luego yo veo el equipo y a mí me sigue pareciendo que, bueno, es un buen equipo, pero pues tampoco lo veo como para Europa League obligatorio. Ahí está el tema. Que yo creo que exigirle al Mallorca que sí o sí tenía que clasificar a Europa League o a Conference, bueno, me parece que la pelea es esa lo que tiene que hacer. Ahora coincido con Javi, que ha tenido partidos decepcionantes que igual se esperaba que hiciesen ese pasito hacia adelante y no lo han dado. Esto es verdad. O sea, a mí me parece que ya no son los partidos, que por cierto me he equivocado con el Español, porque el partido del Español lo gana. Me refería, por ejemplo, al del Leganés, que quedaron 0-0 en casa. 0-0 con el Leganés jugando en tu casa, luego pierdes 1-0 contra un Girona que estaba ya en caída libre, el partido del Getafe. Pero bueno, más allá de partidos en concreto, o sea, a mí me parece que línea por línea tiene muchos jugadores que de sus competidores no tienen ese tipo de futbolistas. O sea, por ejemplo, Mojica me parece un lateral tremendo, de nivel Europa. La pareja de Raillo y Valgent para mí es top. Luego es verdad que han tenido problemas en el lateral derecho, esto es verdad, pero bueno, insisto que estaban jugando sin competición europea ni Copa del Rey prácticamente. Y luego en el centro del campo, Darder, Dani Rodríguez, que a su edad está haciendo una temporada también buenísima, Samu Costa, y luego le faltaba el año pasado extremos, y han fichado extremos este verano. Entonces, que no ha salido ninguno es verdad, del todo. Eso es verdad, pero bueno, tenía por lo menos ahí la alternativa. 2 delanterazos, como son Murici y Kailarin, que no han tenido su mejor año tampoco. Pero son dos delanterazos. Es decir, yo le exigía un poco más al Mallorca y a mí me ha decepcionado. Sobre todo, 2 porterazos, que sí, esto no lo tiene cualquiera tampoco. Le ha faltado un poco. Yo pensaba que con Arrasate se iba a desmelenar un poco más el Mallorca de lo que habíamos visto con Aguirre, que era un equipo peleón, defensivo y tal. Es verdad que tampoco, lo mismo que decía con Coudet, de que no ha habido un cambio de estilo radical, en el Mallorca se puede decir lo mismo, sobre todo. Pero yo creo que es un proyecto al que hay que darle paciencia y que yo creo que en el futuro, a medio largo plazo,
puede estar ahí para pelear Sí. por Europa. Sí, porque creo que tienen el entrenador y Sí. bloque como para ir a por ello. Yo creo que de las decepciones que hemos dicho es un poco de la menos potente para Sí, mí. y sobre todo en clave Mallorca positiva, creo que lo bueno que tiene el Mallorca, o sea, dentro de que, oye, pues llegas a la última jornada sin jugarte Europa, que viendo que en la primera vuelta estabas dentrísimo, eso es un poco la decepción. Lo bueno es que me parece que, por ejemplo, de los jugadores que tiene el Mallorca, raro será que se le vaya a alguien importante. Yo ahí creo que va a poder retener a mucha gente y va a tener argumentos para ello. ¿Queréis una pedrada? Venga. A ver. Yo creo que el Mallorca, si quiere crecer como equipo y quiere ir un poquito más allá, tiene que dejar de pensar en la dupla Muric-Larin, balones Sí, directos, obvio, y sí. tiene que en punta buscar a alguien un poquito más completo. Sí, Alguien pero- un poco más completo. Que Muric está todo bien y es un icono y tal, pero es verdad que al final es un fútbol limitante para lo que quieres jugar, que muchas veces, por ejemplo, juegan a transiciones rápidas, tal. Yo creo que hay un delantero un poco más completo, les vendría bien. Sí, pero por ejemplo, ahora que Leo Román se lo va a rifar en media primera división, pues me parece un portero porque puede sacar 10, 12 millones, puedes vender a Kyle Larin por 8 millones también y a partir de ahí construirte un… Por eso las 2, 3 cosas que te falten, yo creo que va a tener argumentos para el año que viene de nuevo ser una buena plantilla. Voy yo con la mía última, Conor Gallagher. Toma. Fichaje Joder. del Atlético de Madrid. Aplausos al El cuarto fichaje más caro de toda la liga este verano. 42 millones de euros, solo por detrás de Endricky, Dani Olmo y Julián. Bueno, ahí está. Y bueno, pues me parece que es un fichaje que a día de hoy, y viendo un poco su rendimiento, no se puede entender si no tienes en cuenta un poco el ajuste contable un poquillo marrullero que ha hecho el Atlético de Madrid con la operación Conor Gallagher, Joao Félix y ahí ese intercambio que hicieron con el Chelsea. Entiendo que es una buena operación para ellos en tanto en cuanto se deshacen de Joao Félix, que era un futbolista al que le estaban pagando un pastón en sueldo y amortización, y querían quitarse de encima como fuese, o sea que por ahí me parece bien, pero es muy evidente, llegando al final de temporada, que Conor Gallagher por 42 millones de euros era un futbolista que el Atleti no necesariamente necesitaba, o no era lo que más necesitaba. Porque la pregunta es, por 42 millones de euros, casi por lo que se está hablando ahora, tenías a Baena. Casi. La temporada del Atleti con Baena, yo creo que hubiera sido otra diferente, porque sobre todo llegas al final de temporada, Conor Gallagher, he visto los datos, que no necesariamente es un futbolista de datos, tampoco tiene que ser un futbolista de goles y asistencias. Ha metido 3 goles, 2 asistencias en Liga, pero sobre todo la sensación de, hemos llegado al final de la temporada y este tío no es titular. No es titular, no va a jugar en el doble pivote, tampoco es un extremo. ¿Cuál es su posición? No encaja en el esquema del Cholo, en ninguna posición. Se le ha visto como un pulpo en un garaje en muchísimos partidos y sobre todo es, ostras, pues por 42 millones de euros fichar a un futbolista que ni siquiera es titular contigo, se me ocurren 1000 cosas que puedes haber fichado antes. Y sobre todo sensación de que yo no creo que vaya a ser titular. Es que no le veo encaje, es que coincide lo que dices. ¿Dónde pones a Gallagher? ¿A quién? Es que yo no lo acabo de ver. Y luego que ha tenido partidos perdidísimo Gallagher. De no saber dónde está. Yo creo que… Claro, porque le ponen en banda que tampoco es su posición. Es que el ahí de extremo izquierdo, ¿qué va a hacer? Ya. Pero es que ¿dónde encaja si no en el sistema Gallagher? Bueno, tú le has Porque… visto en el Palace jugar, por ejemplo. Él es un futbolista que es un centrocampista llegador, pero que no es ni un organizador, ni es un pivote, ni es un mediocentro posicional. O sea, es decir, él no es bueno ni distribuyendo el balón, No. ni tampoco es bueno como destructor. Él es bueno como llegador. Pues en un 4-4-2, por ejemplo, jugando con alguien que sostenga al equipo defensivamente, él es el mediocentro que se incorpora en segunda línea, que es lo que es muy bueno, en llegadas de segunda línea, en conducciones hacia adelante, etcétera. Pero ¿Va el Cholo a renunciar a De Paul y a Barrios por poner a Gallagher? yo creo que no. Yo te lo compro, pero… varios peros. Cuando llegó Gallagher, ninguno imaginábamos que iba a jugar ahí. Ninguno. Entonces, lo entiendo, pero creo todos lo dábamos como que iba a jugar, De como que era mediocentro. el gran mediocentro que fichaba el Atlético de Madrid. Totalmente. Y 2, lo que decías de Baena. Ahora es más fácil verlo, pero creo que cuando… O sea, si en esa hipótesis, ¿no? De decir, oye, por un poco más tienes a Baena, que pues, la cláusula son unos 60 millones de euros, sí, pero claro, el Villarreal, cuando empieza la temporada, compite contra el Atlético de Madrid por esa cuarta plaza. El Atlético de Madrid fue cuarto el año pasado. Y 60 millones de euros es mucha pasta también. Sí, es sí, mucha total, pasta en un verano en el que… entonces, sí y no. Y entonces, yo lo de Gallagher sí es decepcionante, evidentemente es decepcionante. Pero bueno, también muchos de los fichajes del Cholo empiezan a rendir muy bien en la segunda temporada. O sea que cuidado Gallagher el año que viene. No creo que le vayan a dar salida, Sí. salvo que le lleguen 50 No, millones no. de alguien.
Todo esto no quita que la temporada que viene se pueda salir. Yo solo digo que esta ha sido una decepción. Sí, ha sido sí, un bluff. 100%. O sea, no ha habido ningún partido memorable, prácticamente. No. Al igual que la de Julián, ya ves que es un fichaje que puede salir histórico para el Atleti. El de Connor no me ha molado mucho. Acaba Paula con la última decepción de la temporada. Chan, chan. El Sevilla. Estaba sobrevolando la mesa. Podemos. Alguien tenía que decirlo Sí. y se dijo. Sí. Podemos destacar lo que queráis del Sevilla. Tanto. Nadie ha dicho nada de Las Palmas, por cierto. Bueno, yo creo que esto demuestra un poco. Es que el fútbol manager de Las Palmas. Uy, qué ganas de ver las predicciones. No, yo lo salvé. Yo Qué también. ganas Yo lo de ver salvé. vuestras Yo predicciones. también, Yo lo salvé. pero- Yo salvé a Las Palmas y me equivoqué. ¿Cómo os gusta la paja y plantilla que se hizo ahí con Sí. un poquito modo carrera? Pero todos dijimos que era un poco puerta grande de enfermería. Es decir, o te Literalmente. salvabas o te ibas al hoyo, porque era pues eso, Enfermería. cambiar 15 jugadores. Ha sido enfermería. Sí. Vale, el Sevilla. Sí, bueno, yo creo que es un club a destacar tanto a nivel institucional por la situación que tiene en la presidencia, a nivel también de fichajes con Víctor Horta, muy destacado para mal este verano, a nivel deportivo lo de García Pimienta no ha salido bien, lo de Caparrós tampoco ha salido bien. El final con Caparrós ha sido teatral, cuanto menos, ¿eh? Bueno. Ya Caparrós, ya dejadlo al hombre, ya descansar. La renovación de García Pimienta a los 2 meses de la liga. Tétrico. Es que no. Por ganarle, The Office, ese vídeo es de Office. por ¿sabes? ganarle al Completamente. Getafe 2-1, un Getafe con 13 jugadores en plantilla. Ese vídeo es puritito de Office, diciendo, bueno chicos, tengo una gran noticia que daros. Y la plantilla, bien. Hay un jugador del Sevilla que está hundidísimo, que no sé ni quién es. Que Creo está que era en el Saúl, vestuario. ¿no? Saúl, a ti no te va a Sí, hacer mucha sí. gracia, pero vamos a renovar a García Pimienta. Es como… No, Bueno. García Pimienta le dice, yo sé que a ti te jode que Sí. me quede, pero tal, bueno. Sí. Y nada, entonces destacar al Sevilla en general, como club. Ah, el Valladolid, no era ni el Getafe, era ganarle al Valladolid por la mínima. Eh, Mejor. Un desastre. No ha funcionado ni un fichaje prácticamente. Lo bueno es que te llevas por el camino Luque Bacchio, veremos si se queda o se va. Vargas me parece un fichaje interesante. Hay gente por ahí que ha podido surgir también de la cantera, que siempre en tiempos de necesidad estamos viendo como en el fútbol español los canteranos siempre irrumpen, y ha habido varios futbolistas que creo que pueden ser importantes en el futuro para el Sevilla, pero sobre todo hasta que no se desbloquee un poco a nivel institucional quién manda en el Sevilla y cuál es la dirección hacia la que quiere llevar al club, creo que es muy difícil, porque si no van a estar dando bandazos todo el rato. Ya es que empezó todo mal para mí, con el tema de Mendilibar, porque ahí era un momento clave. Mendilibar te gana la Europa League contra todo pronóstico, decides quedártelo cuando no crees en él, y ahí empiezas ya a dar palos de ciego con los entrenadores, hasta que luego llegas a García Pimienta, que da la sensación de que nunca ha tenido el equipo que él quería para jugar a lo que él quería. Y la verdad que el equipo ha sido un desastre total. La gente está caliente, ¿no? Sí. Lo siguiente. Y yo, sobre todo, del Sevilla, es la temporada que viene, ¿dónde esperáis que vaya a estar el Sevilla? Y a ver quién es el valiente que se mete ahí a entrenar. Es que esa es otra. 100%. Porque claro, Bordalás era como el match made in heaven, ¿no? Es decir, plaza caliente, equipo grande para dar un salto. Claro, pero es que con este Sevilla, yo es que igual me quedo antes en el Getafe, que el Getafe no pinta bien para el año que viene, pero claro, por lo menos en Getafe eres Dios. Bordalás va a acabar a tortas con la directiva del Getafe. Sí, casi seguro, de verano. pero él en Getafe es Dios. O sea, entre irte a Sevilla con muchas posibilidades de que te salga todo mal y te echen a los 2-3 meses, viendo que ahí se cargan a los entrenadores, o quedarte ahí en el Getafe y volver a intentar el milagro y saber que mínimo vas a aguantar 25 Yo jornadas. soy Bordalás y ni uno ni otro, Hombre, ¿Te vas a casa? no, otro equipo, otro banquillo. No sé si va a tener. Bueno, No sé. Por cierto, es que lo de Víctor Horta, que antes hablabas de los directores deportivos, es loco porque con el filial, que no sé si es Víctor Horta el que ficha también para el filial, pero es que todos los fichajes que ha hecho han salido redondos. O sea, y en el primer equipo es que no sale uno bueno. O sea, es increíble. Yo creo que Víctor Horta, que siempre se ha caracterizado, ¿no?, por el talento un poco por debajo Sí. del radar, También muchos es verdad. jugadores que han llegado al primer equipo, en necesidades, pues oye, este chico Álvaro García Pascual, el delantero que viene de jugar en la liga universitaria, y oye, pues es un fichaje a coste cero que te está saliendo bien. Leandro Antonetti, Andrés Castrín, un montón de jugadores del Sevilla Atlético interesantes, otros que han ido subiendo al primer equipo también. Ostras, es que es
10 para el filial, un 0 para el primer equipo. Pero también es verdad que en este contexto de ayer contra el Madrid, un montón de gente ni entra al estadio como protesta contra la directiva claro. El otro día. Luego, después de la derrota del otro día, hubo casi invasión de la ciudad deportiva y los jugadores se tienen que quedar a dormir. No es un contexto fácil en el que rendir y en el que llegar como fichaje y rendir. Claro. Es que es un contexto en el que la gente no te va a dar paciencia. Además, de repente, un día tienes un entrenador, al día siguiente tienes otro. Es complicado, yo creo que es complicado y al final un fichaje parece como que funciona como el FIFA, que lo coges, lo pones en otro equipo y empieza a funcionar desde el día 1 y eso es una persona que tiene que adaptarse, que emocionalmente tiene que hacerse al sitio, pero desde luego el Sevilla tenía que estar como una de las decepciones. Yo creo que es momento para ir al barro, ¿no? Nacher, ¿tienes algo tú preparado para nosotros hoy, no? Lo tengo yo, la camiseta que tengo aquí del Atlético de Madrid no es casual. No es casual. Vamos al barro. Barrito del Atleti, cuéntanos, ¿qué traes? A ver, lo tenía un poco pensado desde hace unos días, pero justamente Diego Pablo Simeone ha decidido reforzar el barro que quería preparar yo. Ya sé por dónde va. Creo que también. Ya sé por dónde va. Bueno. ¿Vas a meter las declaraciones? No las voy ni a… No. Bueno, es que no sé si las podemos poner, de hecho. Pero bueno, aunque sea para romper un poco la monotonía aquí de nuestro plano todo el rato, ¿no? Vale. Bueno, no sé si las podemos poner, es una rueda de prensa en realidad, igual sí que las podemos poner, vale, ¿no? Y a ver Quedamos ahí un poco a ver qué dice. Que este año estuvimos mucho más cerca de llegar donde queríamos. No tengo ninguna duda que de los últimos años que venimos compitiendo contra el Real Madrid y el Barcelona, que hace 40 años, de los últimos 40 años ha ganado, si no me equivoco, 32 o 30 y… ¿Cuántos eran? 34. 34 torneos, si no me equivoco, en los 40 años. Nosotros este año creo que estuvimos bastante cerca, o lo sentí mucho más cerca que otras veces. Bueno, estas son las declaraciones de Diego Pablo Simeone el otro día. ¿Cómo sé por dónde vas? ¿Cómo sé por dónde No vas? sé. No, dilo. Yo creo ¿Qué crees, Javi? que no tiene ningún tipo de razón, lo primero. Y ante el relato voy con el dato. Venga. Las palabras, yo no voy a tergiversar las palabras de Diego Pablo. Por cierto, antes de nada, Dios en la tierra para el Atlético de Madrid. Insustituible. Por supuesto, tiene que seguir el Cholo. Pero temporada 23-24 del Atlético de Madrid. Cuarto en Liga con 76 puntos. Este año, un puesto por encima, bueno, está el Girona que se le ha colado. Se le podía haber colado el Athletic Club, pero con 73. Es decir, como mucho va a igualar los 76 puntos del año pasado. Como mucho, y ya veremos. Temporada pasada caes en Champions en cuartos contra el Dortmund. Este año en octavos contra el Real Madrid. Y temporada pasada caes en semis de Copa contra el Athletic Club. Este año en semis de Copa contra el Barça. Es decir, más o menos la misma temporada. Más o menos. En puntaje va a ser prácticamente lo mismo. Una ronda menos en Champions. Pero bueno, es verdad que con el ajuste de la Champions se puede contar que más o menos es lo mismo. Pero claro, ¿qué esperábamos este año del Atlético de Madrid? Porque se han gastado 185 euros salmones en 4 fichajazos y va a hacer prácticamente la misma temporada, siendo que además en marzo o abril estaba ya fuera de todo. Para mí, ni de lejos es el mensaje del Atlético de Madrid. Este año hemos estado mucho más cerca. Yo creo que es un poco… Es complicado esto. No, sí, fácil no es. Es complicado, porque por un lado… Con el Atleti siempre es la duda de si le exigimos demasiado o le exigimos demasiado poco. Estamos siempre ahí. Hombre. Entonces, yo creo que el Atleti, una cosa que vaya por delante, es que es el único equipo de los últimos, 30, 40 años, como decía el Cholo Simeone, en esto tiene toda la razón del mundo, Sí. que ha sido capaz de montar una estructura para competir al Barça y al Madrid, que es un imposible, sin inmolarse. Porque el Depor y el Valencia, que son los otros dos que han conseguido ganarle ligas, lo consiguieron a costa de incurrir un gasto que no podían asumir y en los años posteriores convertir sus clubes en un lodazal muy difícil de manejar. El Depor hasta el punto de bajar a incluso la tercera categoría del fútbol español y el Valencia coqueteando con uno de los muy pocos descensos en la historia de su club. Entonces, es el único equipo, y esto es una ciencia 100% cierta y que además está muy vinculada con el buen rendimiento del Cholo, son el único equipo que ha conseguido competir al Barça y al Madrid sin suicidarse.
en los años posteriores. Esto es así. Ni una Le coma ha ganado 2 ligas en épocas diferentes y ahora está construyendo, me da la sensación, un proyecto para volver a competirle otra, ¿no? Da la sensación de que los biorritmos del Atlético de Madrid son estos. Cada 6-7 temporadas soy capaz de ensamblar un equipo lo suficientemente potente como para competirles. Luego esa gente se me va yendo poco a poco. Tengo otros cuantos años de valle y otra vez ensamblo un equipo para competirles. Y da la sensación de que ahora estamos llegando al chup chup y que la temporada que viene, lo que te pide el cuerpo viendo al Atleti desde fuera es doble o nada en el mercado de fichajes, traer a 2-3 personas potentes para ya ir a por todas y el año que viene ya sí exigir al Atleti que esté ahí peleando con el Barça y con el Madrid. Pero es cierto que con los datos, y ahí es la parte en la que te doy razón a ti, esta temporada ha sido más una cuestión de sensación por momentos, sobre todo ese momento de enero-febrero. Fue más la sensación que transmitió el Atleti de que este año podía ser que luego lo que se ha transmitido en datos, porque es verdad que a nivel datos es una temporada casi calcada a la anterior. Pero es que todo lo que acabas de decir, sin quitarte una coma, es exactamente lo que hicimos hace un año. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Hay un vídeo incluso en nuestro canal diciendo esto. Por eso digo que a mí me falta un poco de autocrítica. O sea, de decir, has hecho exactamente la misma temporada, o prácticamente la misma, cuando este mensaje de parece que ahora con una inversión gorda de doble o nada se puede hacer. Todos en nuestras predicciones dijimos la exigencia del Atleti no es ganar la Liga, sino competirla. Y eso pasaba por 84, 85 puntos. Se van a quedar lejos de ello. Y la sensación de... Hay una idea que siempre sobrevuela en el fútbol español y además es una realidad, que es el Atlético de Madrid solo puede ganar la Liga cuando Real Madrid y Barça bajen el pistón. Y esto es una realidad. Pero no puede irse al Atlético de Madrid a 95 puntos. Eso es imposible. Pero yo no creo que esto hable mal del Atlético. Para mí es muy meritorio que temporada el Atlético siga ahí. Por supuesto que... Que habla del nivel que hay ahora mismo. Al final vas a la Premier, tienes más variedad. La Liga se ha ganado con 80 y pico puntos. Pero es que es que ya para mí que el Atlético esté temporada tras temporada ahí arriba, que unos años acaba segundo, otros años acaba cuarto, pero está ahí en la pelea. Le ha quitado 2 ligas, por ejemplo. ¿Pero qué es estar en la pelea? O sea, porque es que para mí en el momento en el que nosotros comparemos el 11 de Madrid, el 11 del Barça y el 11 del Atlético, y el Atlético le pueda pelear, aunque sea 11 titular, alguno de los dos, te podré comprar el argumento. Creo que están construyendo plantilla para eso y que el fichaje de Julián es un paso hacia adelante y que van para ello y que este mercado de fichajes de verano también será un paso más. Pero a mí... Pero es irreal pensar que el Atlético de Madrid va a tener un 11 en el que nos quedemos con más jugadores del Madrid, o sea, del Atlético que del Barça o del Madrid. Pero es que esa nunca ha sido la fortaleza del Atlético de Madrid tampoco. No, bueno, pero es para alabar un poco entonces lo que ellos están haciendo y lo que le queremos exigir al Atlético, que es que le gane ligas a Barça y a Real Madrid. Yo también creo que el Cholo es consciente de que ahora se está construyendo un proyecto para pelearle o para atisba, va viendo los jugadores que tiene y dice, cuidado que aquí se está haciendo algo. Y él... Ser entrenador no es solo hacer 11 tácticas y hacer el equipo, también es manejar el discurso del club de cara afuera. Realmente tú eres el relaciones públicas del equipo 100%. Número 1 porque es el que más da la cara. Y el Cholo ahora es consciente de que tiene que vender un poco el pollino, tiene que vender ilusión, porque realmente ahora él siente que se está llegando, pero no puede salir y decir exactamente lo que piensa y la cruda realidad y decir, pues esta temporada pensaba que sí, pero nos hemos quedado cortos, tenemos que poner las pilas y seguir mejorando. Claro, el mensaje que vende a la afición y de cara al exterior es de pesimismo cuando querrá construir algo. Además, cuando el Cholo es un gran defensor siempre de lo que ha dicho en muchas ocasiones de los 4 pilares de la afición, la directiva, los jugadores y el cuerpo técnico, que tienen que ir los 4 en sintonía. Pues él es el comandante número 1 de la afición, digamos, es el abonado número 1, es el que tiene que meter a la afición on board en el proyecto y yo creo que ahora mismo está haciendo eso, pese a que yo creo que en el fondo él sabe que esta temporada han estado lejos todavía. Yo creo que él lo sabe. Pero, bueno, aunque también te digo, ha habido cosas del resumen de la temporada que has dicho que cuidado, porque de la Copa y de la Liga y de la Champions, efectivamente, si coges los datos fríos a final de una temporada y final de otra, te quedas con eso, pero esta temporada en la Champions, ojo, a un penalti. Una tanda de penaltis está muy cerca, se queda muy cerca. El año pasado se fue a Dortmund con un 3-1 a favor, ¿eh? Bueno, pero este año con una tanda de penaltis. En la Liga llega a un Barça Atlético de Madrid definitorio con la capacidad de, si lo gana, hostia, empezar a defender título ya casi. Y luego lo pierde y a partir de ahí se empieza a caer el equipo. En Copa del Rey lo mismo, están ahí
están ahí a un paso, pero al final acaban sucumbiendo ante un Barça que les ha mojado la oreja este año cada vez que se han enfrentado. Pero yo creo que es eso, que si esos detalles hubiesen acertado más, yo creo que esa sensación de que se está construyendo algo. Si la temporada que viene volvemos aquí a final de temporada y volvemos a decir que el Atleti en marzo estaba fuera de todas las competiciones y otra vez lo mismo, pues diríamos, macho, pues entonces ya sí, ya es una temporada para decir que no se han cumplido expectativas. Sobre todo si vuelve a hacer un doble o nada en el mercado, que creo que es lo que le toca. Pero para mí el examen al Atleti no lo hago en esos partidos definitorios. Quiere decir, el Atleti puede caer en Champions contra el Real Madrid, puede caer en semis de Copa doble partido contra el Barça. O sea, mi examen no es ese. Mi examen es 73 puntos en la jornada 37. Ese es mi examen, que has perdido partidos como el de Las Palmas, pero probablemente en lo anímico, que no puedes. En lo anímico, que es difícil de medir. Pero en lo anímico, si ganas ese partido contra el Barça y no te lo remontan de esa manera trágica, y no tienes ese… Porque realmente el Atleti perdió la temporada en una semana. Sí. Si de esa semana sale vivo, ya te digo yo que con 73 puntos no acaban. Seguro. Bueno, porque eso es otra energía desde la que peleas. Pero es verdad que yo compro con Paula que comparar las plantillas del Atleti, del Barça y del Real Madrid, y en lo único que es mejor el Atleti esta temporada era en fondo de plantilla, que tenía una plantilla más completa con más alternativas desde el banquillo que Barça y que Madrid. Pero a nivel titulares solo serían titulares en el Barça o en el Madrid Julián, quizás Oblak en el Barça y Chispune. Sí. Bueno, Barrios en el Madrid sería titular, ¿eh? Probablemente. Hasta aquí el podcast de hoy, las decepciones de la temporada y este barrito interesantísimo sobre el Atleti que nos traía Javier Nacher. Nos vemos la semana que viene para hablar de las notas de la temporada 2024-2025. Chao. No os enfadéis.